Vamos a orar y oramos por necesidad. Uno de ustedes, por favor, que nos lleve al Señor en oración. Empuje el botón. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos ante su trono, dando gracias, Señor, por un día más, Señor. Gracias. Le damos gracias, Señor, por su bondad y su misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos cuida todos los días, Señor, y nos provee, Señor, lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por una vez más poder reunirnos, Señor, a escuchar de su palabra, Señor. Le pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, que nos ayude a abrir nuestras mentes, Padre, que nos ayude, Señor, a recibir lo que usted tiene para nosotros, Señor, en este día, Padre. Sí, Le Señor. pedimos que unja, Señor, su vasija, Padre, que el Señor, usted Amén. dirija, Señor, cada palabra, Padre Santo, que se diga en esta clase, Padre. Le damos gracias, Señor, por su presencia, por su amor, Señor, por Padre Santo, poder ser parte, Señor, de su pueblo, Señor. Sí, Le Señor. pedimos, Padre bendito, que usted se manifieste, Señor, en una manera especial, Señor, en una manera fuerte, Padre, que, Señor, nosotros podamos sentir, Señor, su presencia, Señor. Amén. Padre, Amén. le pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a no solamente escuchar, Padre, pero, Señor, a recibir, Señor, Sí, Señor. a tomar, Señor, a poner en práctica, Señor, cada palabra que usted nos da, Señor, cada lección que usted nos enseña, cada revelación, Padre Santo, que usted nos abre nuestros ojos, Padre. Amén. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por todo, Señor. Le pedimos que se quede con nosotros, que nos guíe, que nos dirija, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Estamos llegando al final de esta serie. Realmente no he llegado ni a la mitad de lo que yo pensé. Y no puedo explicar por qué. Pero hoy sí, puede ser que el sábado que viene sería la última, pero hoy queremos ir a algo que es necesario realmente entender, y es algo muy conocido por nosotros. Es más, yo personalmente creo que por razones que yo no puedo explicar, este tema se toma quizás muy a la ligera y no hay mucha predicación al respecto. Y estamos todavía dentro del tema de lo que es el avivamiento. Pero este punto es muy importante, como todos los puntos, pero no podemos pasarlo por alto. Yo quiero sacar un pensamiento del libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 10. Voy a esperar que ustedes lo tengan ahí. Y si hay preguntas en todo esto que hemos estado hablando, si usted todavía no acaba de ubicarse dentro de este tema, si todavía usted no ha captado, mi hermano o mi hermana, el peso de esto que estamos tratando, es necesario que pregunte, averigüe, porque yo no sé cuándo vamos a tratar este tema otra vez. Por lo menos en esta clase. Pastor Alex, Yes. quería hacer una pregunta. ¿El avivamiento es a nivel congregación o individual o mix? Puede ser individual, definitivamente, pero el peso de estas clases es para que sea de una manera en nuestra situación local. Ahora, local, aquí habemos muchas congregaciones representadas y cada cual tiene que tomar su antorcha, porque hay historias no solamente locales, sino
como yo diría, por distritos enteros, estados completos, naciones enteras, como pasó en Escocia, toda la costa del este de Estados Unidos, como pasó en todos esos estados de Nueva York, por Maine, por New England, como pasó en Escocia, como pasó en el Congo, como pasó en Corea. Aquellos que pueden, yo les reto a que consigan estos libros, porque los pueden conseguir gratis. En Proverbios 12:10 dice: el justo cuida de la vida de su bestia. Eso es todo. Alguien dice: yo no tengo ningún hermano, y si la tuviera me la hubiera comido ya. Escuche bien. El justo cuida de la vida de su bestia. Se ocupa, se preocupa, atiende a su necesidad, porque mucho de su vida depende de su bestia. Esto no fue escrito en el tiempo, claramente ustedes lo saben, donde habían carros, habían trenes, donde había el uso de los camellos, porque aunque muchas veces mencionamos a los camellos, un camello era caro en ese tiempo. No todo el mundo tenía un camello. La mayoría de las personas no tenían, definitivamente, no tenían ni una mula. Los burritos eran lo que más se usaba, lo que el pobre usaba, lo que más se usaba en esos tiempos. Y cuidar a esa bestia era cuidar su futuro, era cuidar su vida, era cuidar a su familia. Y alguien dice: bueno, ¿cómo esto encaja en el asunto de la oración que vamos a tratar hoy? Vamos a tratar el tema de la oración. Y yo quisiera titularle: la oración que se ocupa. La oración que se ocupa. No es la oración que pide, no es simplemente la oración que se practica por causa de un acto de religiosidad, pero es el tipo de oración que realmente le importa. Y estos son los tiempos de los cuales habló el Señor, que el amor de muchos se enfriaría. Gracias a Dios que hay quienes se ocupan de lo que vale la pena. Por eso es que dice ahí que el justo se ocupa de su bestia. No dice que el hombre, el justo, se ocupa de su bestia. Porque el justo entiende, comprende, es sabio. El impío no lo es, pero sí el justo. Esto está aquí en la Escritura por alguna razón. Porque hay tantas escrituras que parece decir: ¿por qué esto está en la Biblia? ¿Qué me quiere decir esto a mí? ¿Qué puedo sacar yo de aquí? Bueno, si el justo se ocupa de la bestia, ¿cuánto más debe ocuparse de su alma, de su prójimo, de la iglesia y sobre todo de Dios? No podemos orar efectivamente sin que nos importe.
sin que nos ocupemos en tratar lo que verdaderamente tiene que ser tratado en el día presente, hoy. Y hago énfasis en que las necesidades de nosotros hoy como pueblo de Dios no son las mismas o idénticas que las que tuvieron nuestros antepasados. Hoy tenemos muchas cosas que enfrentamos y el Señor nos advirtió de los quehaceres de la vida que vendrían como un lazo sobre la faz de la tierra. Nos habló de, y podemos usar la palabra, de embriagarnos con las cosas de este mundo. Y no me refiero al mundo pecaminoso, sino al mundo en el cual nosotros estamos. Tenemos tantas exhortaciones del apóstol Pablo de que estos días serían tiempos peligrosos. Y él hace una lista de cómo sería la condición del hombre. Y él no dice ahí en Timoteo que los tiempos serían peligrosos por las guerras, por los terremotos, por las epidemias, sino por el carácter del hombre en estos días. Y claramente está entendido que cuando decimos hombre nos referimos al ser humano en general. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, nuestra tendencia es ocuparnos de nosotros mismos. Por eso es que pedimos tanto. Y yo quisiera simplemente tocar algunos puntos porque este asunto del avivamiento no es para nosotros sentirnos bien o contentos o satisfechos o por ver maravillas. Si estudiamos correctamente este tema, el fin que se busca es glorificar a Dios. Porque nada glorifica tanto a Dios como que almas sean redimidas. Y eso lo sabemos porque hay un gran gozo en el cielo, como leemos nosotros, y ustedes la mayoría lo conocen, por un alma que se arrepiente. Nada trae tanta alegría al corazón de Dios como que almas vengan a Él. Y un avivamiento en la iglesia, el resultado, perdón, la meta que se busca en esto es que almas sean salvas, pero no vamos a confundirnos ahora. No es Señor manda un avivamiento para que almas sean salvas. No, no, no. Es una búsqueda para que la iglesia sea avivada al punto que entonces nos mueva a nosotros. Y cuando llegamos a cierto punto, en ese momento de avivamiento, lo cual la historia está lleno de estos casos, pecadores serán movidos. Porque no podemos esperar que pecadores se muevan si la iglesia no se mueve primero. Y yo sé, y ustedes sin duda lo puedo decir, son testigos de que Dios salva todavía. Ustedes son testigos porque ustedes han sido salvos, yo creo, la mayoría que están presentes, ya que yo no conozco a cada uno en particular, pero hemos visto personas salvas, convenciones, en cultos locales. Dios sigue salvando almas, pero ese no es lo que realmente necesitamos y necesitaron los hermanos en tiempos antiguos, donde hubo
una recogida, una siega tan inmensa que esto transformó inclusive a países. Trajo cambios sociales, trajo cambios de tal magnitud que hasta la economía de algunos países fue alcanzada. Todo eso porque la iglesia se posicionó donde siempre debió haber estado. Y esto es un reclamo nuestro, porque nos hemos acostumbrado, los que hemos nacido en este tiempo, o aquellos que hemos llegado a esta edad, pero que pertenecemos a esta última generación, podríamos decir, después de la Segunda Guerra Mundial, entendemos y comprendemos de que el mundo ha dado un giro tan grande y que las necesidades han sido mayores, pero también nos hemos acostumbrado a muchas cosas porque es el ambiente en el cual nosotros nacimos. Fue el medio ambiente que conocimos o que hemos conocido. Y una de las cosas que nos abre a nosotros los ojos es poder estudiar un poco la historia y mirar cómo fue aquellos tiempos. Yo leí algunas cosas en esta semana que yo no conocía. Por eso que yo les digo aquello que todavía podemos pensar, que podemos seguir aprendiendo. Podemos seguir viendo lo que antes no veíamos y descubrir cosas que muchas veces nos hacíamos preguntas o no hacíamos preguntas porque nos acostumbrábamos a verlo, pero nunca preguntamos o nunca fuimos capaces de preguntar. ¿Y por qué eso? ¿Por qué se hacían esas cosas? Porque no entendíamos o no nos importaba. Ahora, es necesario que cuando vayamos a orar, nos ocupemos de Dios. Esto no es fácil decirlo, porque lo primero que hacemos cuando vamos a orar, y es una gran tentación, es darle gracias a Dios por el nuevo día que comenzamos, gracias a Dios por la noche que pasamos, etcétera, etcétera, pero enseguida cambiamos y comenzamos a pedir. Ahora vamos a meditar en algunas cosas. En Deuteronomio 8:18, uno de ustedes, si puede encontrarlo y leerlo, se lo agradecería. Es más, todas estas escrituras que yo cito, siéntanse con la libertad de leerlo. Deuteronomio 8, versículo 18. ¿Sí? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén. Ahora, acuérdate de Jehová tu Dios. Cuando estamos orando, ¿de quién nos estamos acordando? No, de Dios, porque estamos orándole a Él. Pero en sí, ¿es Dios un instrumento o un medio a través del cual nosotros conseguimos cosas? ¿O estamos recordándolo a Él, lo que Él quiere, lo que Él desea? ¿Y cómo sabemos que verdaderamente nos acordamos de Él? Hay varias escrituras que yo voy a leer rápidamente, porque yo sé que el tiempo se va. Y en el Salmo 70, versículo 3, el salmista dice: me acordaba de Dios
y me conmovía. Me acordaba de Dios y me conmovía. Para mí esto es profundo. Yo no sé si ustedes lo captan o no lo captan. Conmovidos pensando en Dios. No importa donde nosotros estemos. Como dice el Salmo, también que yo voy a leer rápidamente, el Salmo 42, versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré de ti. Gloria a ¿Por Dios. qué? Es que no me he estado acordando de ti. Y por causa de esa condición, yo estoy tan abatido porque he estado enfocándome en mí, míos y mi necesidad, pero me acordé de ti. Que tú quieres mi atención, que tú quieres mi amor, que tú quieres mi cariño. Si yo le pregunto a todos los que están aquí, que están casados, comenzando con los esposos, una de las cosas que ustedes anhelan es, ¿qué cosa? El amor de su esposa, el cariño de su esposa. ¿Qué es lo que quiere o desea o anhela una esposa? El amor, la protección, el cariño de su esposo. Porque hay esposos que comen y ni le dicen a la esposa gracias por el almuerzo que tú hiciste. Quizás no fue mucho, pero fue lo que ella pudo cocinar. Gracias por tu esfuerzo, gracias por hacerlo. Amén. Gracias, hermana, por ese amén. Ese amén vale como $100. Gloria a Dios. Ese vale 500. Ay, hermano. Me hizo recordar muchas cosas. Hermano Alex, Y mi hermano. ayer que salía con los chicos, uno de ellos le dijo a la mamá, mi esposa, adiós mami, te amo. Entonces un sobrino le dijo a él, bueno, pero eso ya lo sabemos, y le hizo ver a él como que estaba exagerando. Sí. Entonces el otro le dijo, bueno, pero queremos decírselo. Ajá. Y yo estaba escuchando lo que ellos venían conversando, pero me llamaba la atención de que sí es necesario, ¿verdad? Hacerlo sentir. Seguro que sí. Y en nuestras oraciones, Perdón, sigue, hermano, sigue, no quiero interrumpir. sí, en nuestras oraciones a veces, ¿verdad? Nos olvidamos de esa parte. Sí. Y así es de que me bendice las escrituras que comparte esta mañana. Gracias, hermano. Hermano Alex, perdone que le interrumpa. Yo creo que lo que dice el hermano, no solamente decirle a una persona te amo, no solamente le hace bien al que lo escucha, sino también al que lo dice. Es que necesitamos decir te amo. Sí. De vez en cuando. Es un beneficio para los dos. Sí. ¿Tú se lo dices a alguien de vez en cuando, hermano? Claro, sí. Every day. Oh, cada día. Está bien. Gloria al Señor. Perdona mi pregunta, es que me gusta. Sí. A veces la esposa le dice, pero tú no me dices que yo te amo, que tú me amas. Dice, pero tú lo sabes. Tú sabes que yo te amo. Yo sé, pero hay algo en cuando usted lo dice. Es diferente. Y esta es una buena oportunidad, sí, para que todas las hermanas que están ahí digan, amén, pastor, amén. Siga predicando. Apriete más el tornillo, apriete más la tuerca. Porque amor y cariño no es lo mismo. A veces lo confundimos, las dos cosas. Right. Bueno, vamos a seguir. No sea que vaya a meterme aquí en una ciénaga. Ok, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿No es lo que dice la palabra del Señor? Acuérdate de él.
Porque en la juventud estamos pensando en la carrera que tenemos por delante, si vamos a la universidad, el trabajo que yo quisiera alcanzar. En algunos casos, la idea de que un día me voy a unir en matrimonio a alguien, pero un momento Dios dice, acuérdate de mí. En los días de tu juventud. Y yo pienso estas cosas. Esto no lo dice la Biblia, pero bueno. Puede llegar días, hermano, cuando usted ni se dé cuenta de quién es usted ya. Porque el Alzheimer es una realidad. Y la vejez prematura existe. ¿No es así? Donde llega el momento donde ya ni conocemos a nuestros familiares. ¿No es así? Pues aprovecha ahora en tu juventud y acuérdate de Jehová. Acuérdate de Jehová antes que lleguen los tiempos malos. Y podríamos abundar un poco más ahí, pero no. Tenemos que ocuparnos no solamente de nuestro Creador, no importa en qué condiciones estemos, tenemos que ocuparnos de su palabra, que es la razón por la que estudiamos, meditamos en la palabra de Dios. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Si Dios le dijo a Israel que se acordaran de la ley, ¿cuánto más nosotros debemos acordarnos de la ley de Jesucristo, la ley de la gracia? El COVID ha beneficiado a algunos espiritualmente, porque fueron sabios en decir, ahora tengo más tiempo para poder meditar, para poder estudiar la palabra, para conocer lo que no he conocido, para poder profundizarme en aquellas cosas que realmente pasan por mi mente, pero no he dedicado tiempo a estudiar o a meditar en la palabra de Dios, porque meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, nos profundiza en el conocimiento de Dios. Y conocer a Dios debe ser algo para nosotros de prioridad, por encima de todo lo demás. Y usted dice, ¿por encima de todo lo demás? Sí. El apóstol Pablo dijo en Filipenses, allá en el libro de Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aquí tenemos a un anciano que por la mano de Dios había hecho milagro, había llenado gran parte del mundo conocido en ese tiempo con el evangelio. Y ya a esa etapa, él dice todavía, a fin de conocerle. Si lo conozco, necesito conocerlo mejor. Y a veces creemos que conocemos a alguien. Yo conozco a fulano, realmente. ¿Has vivido con él? ¿Has vivido con ella? Porque hay personas que viven en la misma casa y ni se conocen. Pero esa palabra conocer es muy liviana, se usa muy livianamente. Por eso que el apóstol Pablo dice conocer. Por eso es que la Biblia dice una cosa tan íntima, que cuando la unión matrimonial se lleva a cabo, nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, y Adán conoció a Eva. Bueno, sí la conoció el día que Dios se la presentó. Pero ¿cuál fue el producto de ese conocimiento profundo? Que tuvieron un hijo. Y a través de las escrituras se sigue utilizando. Conocer es algo íntimo. Y claramente no es en el mismo caso de nosotros hoy.
Pero muchas veces creemos que conocemos a alguien realmente hasta que podemos pasar un tiempo con ellos. Hay personas que se han ido en vacaciones juntos, me refiero, y se han descubierto unos a los otros. Ah, pero yo no sabía que él era así. Ah, pero yo no sabía que ella era así. Ah. Es necesario orar ocupándonos de nuestro prójimo. Porque tenemos un prójimo. Y en el discurso del Señor Jesucristo en Mateo 25 le dice a los de la izquierda y a los de la derecha: estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me cuidaste, estuve con hambre y me alimentaste, estuve desnudo y me vestiste. Y a los de la izquierda le dice lo mismo, pero de una forma negativa: no lo hiciste, no lo hiciste, no lo hiciste. Por cuanto lo hiciste a ellos, también lo hiciste a mí. Es necesario sentir la condición del pecador para poder orar por ellos. Una de las razones por las que nuestra oración por el pecador es tan débil es porque nos hemos olvidado de la condición en la cual nosotros fuimos encontrados por el Señor. ¿Por qué es que Cristo intercede por nosotros? Es una pregunta que yo hago. ¿Por qué Cristo intercede por nosotros? ¿No Él es nuestro intercesor? ¿Sí? ¿Sí lo es? Bueno, yo tengo que responderme a mí mismo. Amén. Sí es. Amén, amén. Mi pregunta es: ¿por qué lo hace? ¿Por qué el Señor intercede por nosotros? Porque nos ama. Ahí está, gracias, hermano. Porque nos ama. ¡Qué bendición! Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque él se ocupa de nosotros. ¿Cuánto nos ocupamos nosotros de él? Hermano Figueroa, Sí, mi hermano. cuando hay compasión, se intercede. Ajá. Estoy de acuerdo. Nosotros le importamos a Dios. Eso es una verdad. Que, bueno, no, alguien dice, pero eso no es profundo. Bueno, es que todo acerca de Dios es profundo. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ciertas cosas profundas de parte de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. 1 de Pedro 5:7. Porque él tiene cuidado de nosotros. Porque él se ocupa de nosotros. Porque nosotros le preocupamos a Dios. Por eso es que él se ocupa de nosotros, pero nos ocupamos nosotros de él. Hay un dicho, especialmente en Cuba, se usaba mucho, y me imagino, no sé si lo usarán ahora todavía, que dice que muchos se acordaban de Dios, otros decían de la Virgen. Porque, De San Pedro cuando llueve. sí, cuando había tormenta o cuando tronaba. Hasta los pecadores claman a Dios en el momento de... Yo me recuerdo, viviendo yo todavía en Cuba, yo tenía como 7 años. Vivíamos en una... Tampoco sé si estas palabras se usan ya. En una cuartería. ¿Saben lo que es una cuartería? Sí, sí. Sí, yo Sí. sé lo que es una cuartería. Ok, son casas juntas, pegadas de madera, casi siempre. Y nosotros vivíamos en una cuartería donde habían como 7 casas y una de las casas estaba pegada a una panadería. Hubo una tempestad, cayó un rayo arriba de la panadería. Y todos los que vivíamos en esa cuartería, yo me recuerdo de eso siendo un niño, en ese pueblecito que se llamaba Falcón,
entre Placetas y Santa Clara, no habían bomberos. Y entonces los bomberos tenían que venir de la ciudad o del pueblo de Placeta hasta Falcón para tratar con aquel fuego. Yo me recuerdo ver a la gente tirada de rodillas en la calle, clamando a Dios. Porque si aquella cuartería agarraba fuego, posiblemente toda esa parte del pueblo se iba a quemar. Porque había muy pocos edificios de cemento en esa parte del bloque. Entonces se recordaron de Dios. Entonces clamaron a Dios. ¿Cuándo es que Israel clamaba a Dios? Yo he estado dándome un banquete en estos 2 meses estudiando el libro de los jueces. ¿Cómo yo he aprendido lecciones acerca del libro de los jueces? Y yo he leído cuántas veces, yo no sé cuántas veces yo lo he leído, pero gracias a Dios por el manantial de su palabra. Siempre está borboteando agua fresca. Y una y otra vez. Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Y vino tal nación y los esclavizó por 18 años, por 15 años. Entonces se acordaron de Dios y clamaron, y Dios levantaba un juez. Y una cosa continua. Se acordaban de Dios cada vez que venía una situación difícil. Pero acordarnos de Dios o cuidar de Dios, ocuparnos, ¿qué significa? Es realmente lo que la palabra esta significa en esta lección. Que el justo cuida de su bestia, se ocupa de ella, la atiende, le da de beber. ¿No dijo el Señor, por cuanto habéis dado un vaso de agua a ese tu prójimo, es como si me lo hubieras dado a mí? ¿Necesito yo tu agua? No, yo tengo un pozo, yo tengo un río, pero me place que te ocupes de mí cuando te ocupas de tu prójimo. Entonces encontramos aquí de que no podemos estar acordándonos de Dios simplemente porque tenemos necesidades. Y esta palabra la usamos mucho y llega el momento en que ya la estamos viendo de una manera tan ligera, porque Él es digno, porque Él es digno, porque Él es digno. Si Dios se ocupa de nosotros, si nosotros le importamos a Dios, podemos nosotros ser diferentes y esperar que Dios oiga nuestras oraciones. Y hay varias escrituras que podemos utilizar. En Mateo 9 tenemos una. Estoy leyendo más escrituras en esta clase que en otra. Mateo 9, 36. Al ver las multitudes, aquí está siendo corroborado lo que el hermano dijo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Se compadeció. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dios mío, ¿dónde están? ¿Dónde están? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y siguiendo este ritmo, en Filipenses
2:19 leemos: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Nos sentimos de buen ánimo cuando yo sé del estado de mis hermanos, cuando ellos están bien. Y Pablo dice aquí: espero enviarles a Timoteo, pues a ninguno tengo del ánimo mismo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Dios mío, hermanos, ven ustedes un patrón aquí. Esto me huele a mí a apostasía. Esto me huele a mí que las cosas no están bien. Porque Pablo no podía enviar a nadie a Filipo para saber de los hermanos allí. Y solamente podía enviar a Timoteo porque los demás todos estaban ocupados en lo de ellos. Esa es una declaración verídica. Que no todo era oro y diamantes y piedras preciosas en una forma espiritual. Había quienes no se oían, había quienes eran tentados a ocuparse de ellos mismos y no ocuparse de la obra de Dios. Y aquí tenemos un caso donde el apóstol Pablo dice: solamente puedo enviar a Timoteo porque nadie más se ocupa. Nadie más quiere barrer, nadie más quiere limpiar. A nadie le ocupa saludar o no saludar. A nadie le ocupa cuando viene una visita ir donde está, decir: nos alegramos de que esté aquí. Porque mi meta es irme con mi grupito a ir a hablar allá afuera. En el caso de nosotros aquí, en el parqueo, en el estacionamiento de los carros. Y en el grupito ese de chiqui, hablando. Y hay personas que están en el templo por primera vez y nadie se ha ocupado de ir a visitarlos o de llamarlos o de interesarse por ellos. Saludamos siempre a los mismos. Amén, hermano. Es necesario orar ocupándonos de nuestra propia alma, de orar por nosotros mismos, de nuestra espiritualidad, llevándole a Dios nuestras prioridades. Señor, ¿por qué no nos atrevemos a ir a Dios y decirle: Señor, regístrame? No dijo el salmista: líbrame de los pecados que me son ocultos, enséñame mis caminos. Muchas veces yo oigo esta expresión, por eso yo le digo que a través de los años yo he ido cambiando muchas expresiones que ya no salen de mi boca, gracias al Señor. Expresiones que para mí ya no tienen sentido. Que las decimos por decir algo, porque es lo que nos viene a nuestros labios enseguida. Y tenemos que entender que esto no es algo que es simplemente acerca de nosotros o para quedar bien o para que seamos tratados mejor. Tenemos que tener, estimados hermanos, las prioridades nuestras bien, pero bien definidas, muy definidas, nuestras actitudes, nuestra devoción a Dios. Es necesario para ocuparnos de la iglesia. Es necesario orar ocupándonos de la iglesia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto está más que gastado ya en nuestros oídos.
Tratar de orar en una condición de descuido es una burla. Dios nos llama hoy a que esta situación del avivamiento nos importe, a que nos ocupemos en ello. ¿Y cómo podemos hacer esto si no oramos, estimados hermanos? Orar no es, Señor, manda un avivamiento, amén. No, hay que cavar profundo en esto. Y yo le paso este peso a ustedes. Y ahora, al yo pasarlo, ya no está arriba de mis hombros ya. Segunda de Corintios 11, 28. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hay cosas que me indignan a mí. Hay otros que no se indignan y las aceptan. ¿Cómo yo puedo ver a alguien gozarse y yo no gozarme? O ver a alguien sufrir y que yo no lo sienta. Definitivamente, nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender lo que el apóstol Pablo nos trata de comunicar aquí a nosotros. Dice, hermano, que tenemos que amarnos unos a los otros. Y estoy de acuerdo 100%. Sin amor no somos nada. Pero hermano, hay cosas que indignan a Dios. Y como yo soy hijo de Dios, a mí también me indigna. Tenemos que ser celosos de la obra de Dios. Celosos de la causa de Dios. El celo. La Biblia habla del celo. Pero yo entiendo el celo porque Dios es celoso. Y tenemos que celar lo que amamos. Celamos a nuestros hijos, no queremos que le pase nada, por eso los cuidamos, por eso estamos al tanto, por eso preguntamos con quién tú estabas, dónde tú estabas. Es un celo de protección. Y Dios lo dice, Él mismo lo dice, yo soy un Dios celoso. Él nos cela a nosotros. ¿Y qué dijo el Señor allí? El celo de tu casa arde en mí. Cuando yo sé que hay cosas que indignan a Dios, yo también me siento indignado, hermano, y no me siento contento. Y realmente el juego de la hipocresía no cae bien conmigo. Porque hay cosas que no deben indignar. Podemos indignarnos y no ser carnales. Porque es una indignación santa. Porque no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la causa de Cristo. Tiene que ver con la cruz del Señor. Tiene que ver con el mensaje por el cual Cristo dio su vida en la cruz. Así que no podemos orar efectivamente si estamos soñando despiertos. En un estado inconsciente de indiferencia. En una actitud de holgazanería. Algunos de ustedes han oído, tienen que haberlo oído, esta expresión de que fulano está soñando despierto. Y no es verdad que a veces han habido ciertos momentos donde usted está con los ojos abiertos, pero usted realmente no está viendo. Porque hay una falta de comunicación entre su cerebro y los ojos suyos. No debiera ocurrir, pero es así. Está viendo, pero no está viendo. Y ahí dice, está soñando despierto. Y alguien me dijo, oye, despiértate. Y no es que estamos dormidos. Y muchas veces alguien nos está hablando y a mí me ocurre eso. El que me están hablando y yo no estoy
poniendo atención a lo que se me está diciendo. Mi mente está en otra cosa en ese momento. Ahora, cuando vamos a Dios, tenemos que recordar esta verdad. Tenemos que ocuparnos de Él. ¿Cómo hacemos esto? Adorándolo. Tomando tiempo para glorificarlo. Tomando tiempo para enumerar sus maravillas, sus milagros, sus señales, sus prodigios. Por lo que ha hecho por nosotros. Muchos de ustedes, hermanos, han sufrido mucho. Pero a pesar de todo, ustedes están aquí hoy. ¿Cómo pasaron? ¿Cómo fue que pasaron aquellas noches interminables? ¿Cómo fue que pasaron aquellos días cuando no había una idea de lo que iban a ingerir de alimentos? ¿Cómo pasaron aquellas noches cuando tuvieron que tragarse las lágrimas a medianoche? Cuando no podía desahogarse con nadie y tuvo que tragarse todo eso. Porque no a todos podemos abrir el corazón y decir las cosas que sentimos. ¿Cómo pudimos pasar esos momentos cuando nuestros seres queridos murieron y dejaron aquel vacío en nuestra alma? Y hoy los extrañamos y pensamos si pudiera oír su voz una vez más. Si pudiera escuchar a mamá una vez más, a papá, o a mi hijo, o a mi hija. ¿Cómo fue que pasamos por eso? ¿Cómo fue que no perdimos la mente? ¿Cómo fue que tropezamos y resbalamos, pero no fuimos destruidos? ¿Cómo fue que vino aquel momento donde ya casi sueltas el arado? Porque creía que no podías tener más fuerza para seguir arando. Y dijiste, ya no puedo más. Pero Dios intercedió y estás aquí hoy. ¿Cómo fue que pudimos hacer eso, hermano? ¿Cómo fue que pudimos pasar esos momentos difíciles? ¿Cómo fue que pasamos aquella tempestad? ¿Cómo fue posible que pudimos suspirar aquellos suspiros largos cuando nadie podía entendernos, ni la compañera o el compañero que duerme con nosotros podía entender y comprender? ¿Cómo fue? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque fue Él. Él fue quien nos cargó, Él fue quien nos sacó las lágrimas, Él fue el que nos dio una transfusión para poder dar otro paso más, un pasito más, un paso más, otro más, otro más. No puedo, sí, uno más, da uno más. Amén, amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Gloria al Señor. Hasta que llegaste a la meta, hasta que llegaste al final. Y hoy estás aquí. ¿Golpeado? Sí. ¿Tienes cicatrices? Sí, las tienes. ¿Te han salido canas en el proceso? Sí. ¿Has perdido pelo en el proceso? Sí. Pero hoy sabes más. Hoy conoces más. Hoy tienes más discernimiento. Hoy tienes más cuidado. Hoy te fijas mejor en los errores de otros para no cometer los mismos que yo cometí. En ocuparnos de Dios, de Él. Y cuando, hermanos, estamos en esa, no sé si la palabra correcta es ocupación o si estamos ocupados, mejor dicho, en Él.
cuando nos volvemos hacia Él y lo buscamos a Él. Usted nunca se lo ha dicho a Dios en oración: Señor, yo quisiera abrazarte. Yo quisiera besarte. Señor. Yo quisiera poner mis brazos alrededor de ti. Yo quisiera lavar tus pies. Yo quisiera. Oh, yo quisiera. Yo quisiera. Qué privilegio. Poder abrazar. Amén, amén, gloria al Señor. Alabado sea su nombre, Señor. Tenemos que ocuparnos de Él, hermano. Es Él. Tristemente, vivimos tiempos de apostasía, de frialdad, de tibieza, de no me importa. Yo estoy bien. Yo no estoy en el mundo pecando. Ya yo no estoy en Egipto. Puede ser, pero Egipto está dentro de ti. Mis hermanos, ocupémonos del Señor si queremos ver un avivamiento. Ocupémonos de Él. Cierto. Cada vez más. Terminamos la clase. Apreciamos a aquellos que siguen entrando. Dios trate con nosotros. Que Dios nos moleste hasta que podamos darnos cuenta que no podemos seguir siendo niños con un biberón. Como yo le estaba diciendo a mi clase del miércoles por la noche, que no todo lo que estudiamos y las clases que tenemos es acerca de que Dios nos ayude, que Dios nos aliente, que Dios nos fortalezca, que Dios esto y que siempre el aliento y que siempre que las pruebas y que siempre mis situaciones. Tenemos que salir de ese círculo vicioso. Hermana Dorkis. Dios le bendiga. Yo, esta clase ha sido, bueno, todas las clases son muy buenas, pero las cosas que se han hablado ahora son muy puntuales, porque ahora mismo, por ejemplo, yo pienso en Cuba, estamos con una serie de cosas que están ocurriendo y de leyes que van a poner, y el código de la familia, y las personas dándose los pelos, y los hermanos preocupados, pero tenemos que buscar nosotros somos la condicionante para que eso pueda terminar, o para que las cosas puedan cambiar, o la tierra pueda ser sanada. Y yo estoy enfocada en eso, en mí, que Dios sea conmigo, con las cosas que me faltan, poder estar cada vez más pegada, cada vez más en el centro de su voluntad, porque Él es la forma en que yo puedo afectar a otros positivamente, como iglesia, como hija de Dios. Si un grupo de hombres y mujeres se unen en oración, en una misma mente y un mismo sentir, Dios puede doblegar una nación. Amén. Pero si estamos con agendas nuestras personales y situaciones nuestras, involucrándolas, y yo entiendo, creo entender y comprender las situaciones que viven algunos países, porque siempre estamos al tanto de estas cosas. Y yo realmente le decía a alguien ayer, que no está aquí en la clase, porque ella no puede entrar. Y yo le decía, me maravillo la resistencia que tienen ustedes.
Pero en medio de todas estas cosas, yo pienso en aquellos hermanos que fueron perseguidos, que tenían hasta que esconderse para comerse un pedazo de pan, porque ese pan no se lo podían comer a menos que fuera bendecido por la religión existente. Pero ¿sabe qué? La iglesia ha llegado hasta aquí Aleluya. Bendito sea el Señor. y tenemos un reto por delante. Padre Celestial, bendito sea tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor. Oh Señor, que lo que hemos hablado, que lo que hemos compartido, que lo que hemos tratado, Señor, de traer a la superficie, no se esfume, Así es, Padre. pero que encuentre un buen terreno, Ven Señor. en nuestro corazón, Señor. Es Encuentre necesario. buen terreno. Que podamos ver frutos, Señor, de esto. Gloria a Dios. Tú conoces nuestros corazones Amén. mejor que lo que nuestra lengua puede explicar o decir, o Es verdad. lee nuestro corazón. Sí, Señor. Mira lo profundo de nuestro ser y mira qué es lo que realmente nos interesa a nosotros. Sí, Padre. Porque a veces tenemos que nadar contra la corriente, Señor. A veces tenemos que nadar como hace el salmón hacia arriba, porque quiere producir. Gracias por estos hermanos de diferentes países que se han unido a esta clase en esta mañana. Nos encomendamos en tus manos, Gloria. Señor, que la lluvia de gracia por la que muchas veces hemos cantado ese himno, lluvias de gracia, pedimos, Señor, Sí, Señor. no sea un himno, no sea una realidad. Despierta en nosotros un celo no tenido antes. Despierta en nosotros un peso no llevado antes. En el nombre de Jesucristo, pedimos estas cosas, Señor, y las dejamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.